¿Qué opinas que en 10 años no poseeremos nada y alquilaremos todo según el Foro Económico Mundial? Que el Foro Económico Mundial, primero que nada, si te refieres al de Davos, eso lo puede haber dicho una persona en Davos, pero no quiere decir que sea una predicción real de todo el Foro Económico Mundial. No, yo creo que hay cosas que vale la pena alquilar y no comprar. Te digo una cosa, yo llevo varios meses ya alquilando autos eléctricos aquí en Gijón y exigiendo que aumenten la plantilla de autos eléctricos de alquiler, porque me sale más barato trasladarme con la familia que si vamos en taxi, y sale más o menos como poco más que el transporte público, que yo soy un gran usuario del autobús público, pero la idea, y alquilo patinetes, eso sí, alquilo patinetes de una manera increíble. Tengo en cuenta, soy el cliente del año de una de las empresas que alquilan patinetes eléctricos aquí en la ciudad. Creo que hay cosas que es absurdo poseer, creo que hay cosas que es mejor alquilar, pero no creo que eso pase con todo. Creo que es una exageración, pero sí, somos bastante dados a la exageración. Pero piénsalo, ¿para qué comprar un auto que vas a usar 3 horas al día? Hay personas que necesitan tener el auto, sin duda alguna, pero hay muchas personas que podemos vivir tranquilamente alquilando un auto eléctrico para movernos por la ciudad. Contaminas menos, es más barato. No sé cuál es el modelo de negocio para que sea más barato que tomar un taxi, pero funciona, ya me funciona. Mañana tenemos partido de baloncesto del equipo aquí de la ciudad. Yo voy a ver los partidos y cuando salimos ahí donde se aparcan, se estacionan los coches eléctricos, pues siempre hay uno con el que nos venimos a casa. Funciona muy bien, funciona muy bien.